La historia de nuestra humanidad debería ser la principal fuente de acopio de experiencias para poder enmendar y corregir las actitudes en el ser humano que lo han llevado al caos. Así, hoy quisiéramos para empezar este programa hacer referencia a uno de esos capítulos de la historia, el cual nos enseña mucho y del que lastimosamente no hemos aprendido nada, como es el caso de un solo hombre, quien sin disparar un tiro liberó del yugo servil de los ingleses a una población de más de 50 millones de habitantes y consiguió su completa unión. Observando la total intolerancia en la que hoy se debate nuestra humanidad, nace una pregunta. ¿Por qué los políticos, religiosos y militares graduados con honores y en las así consideradas mejores universidades del planeta no han podido seguir este ejemplo? ¿Será acaso que la necedad de los políticos, el fanatismo de los religiosos, la tosudez de los excéntricos del dinero, el odio de los racistas, la brutal inconsciencia de los armamentistas, sumados a la manipulación de la información y la historia, no nos han permitido que los habitantes de este planeta se unan? Pues esta unión sería un arma devastadora para sus protervos intereses, pues el gran negocio de estos manipuladores ha sido siempre el mantenernos separados con cualquier pretexto, y el sistema que han diseñado apunta exclusivamente a eso. De esta manera no podemos consolidar la paz, y una pregunta estaría gravitando a manera de reflexión. ¿Estaremos pues atrapados y sin salida? Ya que ni las revoluciones, ni las guerras, ni la subversión armada han dado resultado para un cambio positivo de esta humanidad. ¿Acaso deberemos entonces probar con un cambio personal y positivo? Así las cosas, considero que la paz es un estado de conciencia a la vez que una actitud frente a la vida, la misma que sería una consecuencia de la coherencia entre los pensamientos, nuestras creencias y el diario actuar. De esta manera, cuando conseguimos una paz interior, la proyectamos hacia el exterior. De cómo conseguir esa paz interior y exterior nos han hablado toda la vida las diferentes religiones que existen en nuestro planeta. Hoy lo hacen una vez más. Los OVNIs, Proyecto de Investigación Capítulo Ecuador, presentan Y todos hablaron de la paz. Bienvenidos. Todos los seres humanos que habitamos este planeta tenemos una opción espiritual, la misma que se ve influenciada desde el momento mismo en el que nacemos. Así pues, somos víctimas de una especie de herencia cultural y religiosa, la cual está delimitada por el punto geográfico en el que hemos nacido o habitamos. Siendo la paz un argumento universal para reencontrarnos con el propósito de nuestro origen, resulta casi urgente en este punto de la historia poder escuchar los conceptos que sobre la paz nos pueden decir aquellas personas que, perteneciendo a un grupo religioso, mantienen su mente lúcida y abierta a conceptos universales, conceptos que estarían delimitados únicamente no para este pequeño planeta, sino para todo el cosmos. La paz no se puede conseguir sin justicia, y justicia es reconocer al otro lo que le debo por ser otro, por ser persona, comenzando desde la mirada. ¿Cómo lo miro? El saludo, el respeto, la cortesía es parte de los derechos humanos. Y es que el sacerdote de la Iglesia Católica, José Gómez Izquierdo, está muy claro en la definición del ser humano como parte de un entorno cósmico y atribuye uno de los principales obstáculos de esta humanidad para alcanzar la paz a una mala distribución de los bienes materiales, lo que causaría una injusticia social. El problema del egoísmo, ¿no? Vivimos una época de egoísmo muy grande, que es el pensar solo en mí y no en ti, ¿no? Alguien decía, nos matamos que convivimos, ¿eh? Lo que usted ha señalado, ¿no? Claro. Hace falta una profunda transformación del ser humano, convertirse al amor. Jesús, en su corta vida, porque solo vivió 33 años, desde que se bota a la cancha, ¿no?
todo el tiempo de frente se opone a todo lo que al hombre y a la mujer y al hombre lo degrada, frente al mal físico, moral, saca la cara, no soporta, ¿no? Y es así como, a manera de una autocrítica y visto con muy buenos ojos, habría sido tomado por la comunidad la sugerencia del sacerdote Gómez Izquierdo de que la Iglesia Católica se despoje de todo el arsenal de oro que tienen en su poder las diferentes sacristías y el producto recaudado se lo repartiera entre las personas más necesitadas, pues Dios no precisa de ningún metal precioso. Y en nuestra iglesia el Papa ha pedido perdón ayer por los grandes fallos de la iglesia, ¿no? Nuestra iglesia es santa y pecadora, casta y prostituta, como decían los antiguos, ¿no? La Inquisición y tantas cosas, ¿no? O una lectura muy ligera del Evangelio, y entonces nos quedamos con una pintura del infierno que no es cristiana, ¿no? Es egipcia. Y el infierno para mí es haber perdido la oportunidad, ¿no? Es decir, no contar con la presencia del Dios amor, ¿no? Más que estarse chamuscando, o el infierno de Dante, ¿no? Que las personas injustas hacemos estructuras injustas, jurídicas, sociales. Entonces, apuntar a eso, al establecimiento de un país, de una nación en donde reine la justicia, en que el hombre y la mujer y el hombre, todo lo que se les debe, se les dé. Dios no hizo la tierra y sus bienes para unos pocos, sino para todos, para que todos vivamos como personas, ¿no? Dios no necesita ni oro ni plata, ¿no? La pasión de Jesús fue el ser humano. Por eso yo sugerí hace algunos meses, siguiendo lo que hicieron en Colombia y en otras partes, ¿no? Que parte de alguna de las joyas religiosas que tiene nuestra iglesia, las que no se utilizan, que son patrimonio nacional, ¿no? Se las dedique en servicio de la persona humana frente a estas carencias terribles que sufre Ecuador, ¿no? En donde el 70% no viven como personas. Y es que este oro seguiría siendo el punto de discordia para que nosotros alcancemos la paz, pues desde que llegaron los españoles a matar a nuestros indios, a violar a sus mujeres y a robarse el oro para llevarlo a su majestad en España, la misma que ya estaría en bancarrota, pues precisamente por financiar una gigantesca guerra en nombre de Dios contra los moros. Es que olvidamos la historia, olvidamos la historia. Seguimos hablando de el descubrimiento. No fue el descubrimiento, sino el encubrimiento de civilizaciones riquísimas en cultura, en sabiduría, que fueron arrasadas, uno de los mayores genocidios de la historia, ¿no? Y en nombre de Dios, ¿no? Y de los reyes de España, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que uno de los, digamos, lo que está ocasionando este caos en el fondo es la codicia, ¿no? Es la idolatría de los poderosos. Considerar la riqueza y el poder o querer concentrarse en ellos, poner su corazón allí a costa de los demás, ¿no? Y Jesús fue muy claro, ¿no? Tienen que escoger entre Dios y la riqueza, ¿no? Y poniéndola la riqueza como el anti-Dios, la negación de Dios. El Papa Pablo VI decía que la Iglesia es, digamos así, una institución reformada y siempre en necesidad de reforma. Es como cada uno de nosotros. Si nos creemos dioses, estamos equivocados. Si nos creemos perfectos. Cada mañana usted se levanta y me imagino que dice, hoy día voy a ser un poquito mejor, menos egoísta, escuchar más a la gente. La reforma no solo tiene que venir a las personas, la conversión, como decía Jesús. Las primeras palabras de Jesús cuando sale a predicar es cambien, conviértanse, ¿no? Cambien de corazón. Lo que habían anunciado los profetas de Israel, ¿no? Le pedían a Yahvé, cambia nuestro corazón de piedra, danos un corazón de carne, es decir, compasivo,
que sienta la pasión del otro, la alegría o su pena que la haga mía. Ahí está el punto de partida. Y tenemos que estar en continua reforma y revisando conceptos, sin lugar a dudas. La iglesia que dice, ya tengo la última palabra. La administración de la justicia con un elemental sentido de humanidad sería otro de los temas que, a decir de Gómez Izquierdo, no le han permitido a los seres humanos comulgar con la paz, pues la injusticia en sus leyes es notoria. Y no nos olvidemos, dice el sacerdote, que esta viene de los así considerados como los más letrados jueces. Y es que fueron en su época los más doctos del conocimiento, los maestros del Sanedrín, precisamente los que condenaron a muerte a Jesús el Cristo. Fue víctima Jesús de un crimen de Estado, de la religión, ¿no? Porque es terrible, pues la religión, hace más fuerte lo que uno siente y sus acciones las respalda, la religión las respalda con Dios, ¿no? Pero ¿qué Dios? ¿En qué Dios crees tú? ¿En qué Dios creo yo? Cuando creemos en un Dios vengativo, que separa unos de otros, como era la mentalidad de Israel, Jesús rompió las fronteras. Hemos sido creados por Dios y la religión para mí es una respuesta libre, ¿no?, del ser humano a una invitación de Dios. Jesús le preguntaba a los que se acercaban, si tú quieres, ¿no? Y entonces la mujer, el hombre, caídos decían, sí. Cuando le decían no, Jesús no podía hacer nada, ¿no? Yo creo, alguien dijo que el hombre era un animal religioso, el hombre y la mujer, no hay que hablar solo del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos desde lo profundo ese deseo de comunicarnos con la esfera divina, con la divinidad, porque hemos sido hechos por Él, a imagen y semejanza de Él. ¿Es necesario ser católico para salvarse? Ni mucho menos. Una vez le preguntaron a Jesús, maestro, ¿qué es necesario para salvarse? O cómo va a ser el cuestionario del examen final. Y Jesús tomó el ejemplo de la vida campesina, ¿no? Se separará a unos de un lado y a otros de otro, y a los que se van a salvar les dirá, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve preso y me visitaron. ¿A ti cuándo? Si no te hemos conocido, no se trata que me conozcan a mí, sino que lo hagan con el ser humano. El Dios de Cristo es el más desinteresado que hay. No le importa que lo conozcan o no, sino que amen. Hablando solo del Ecuador, yo creo que no hay riqueza en esta situación ilícita. Todo enriquecimiento es ilícito, porque el dinero es la sangre del pobre. Sin dinero, y quien acumula dinero está acumulando vida, la sangre de miles de sus hermanos. Entonces hay que establecer leyes para que se efectúe esta redistribución de la riqueza, para que circule la sangre en un organismo que está muriendo de anemia por la codicia de unos pocos. Construyamos la paz. Pero para construir la paz hace falta compartir, hace falta lo que decíamos antes, redistribuir la riqueza, abrir los ojos, sentir al hermano que llora, que grita, porque si yo no siento ese grito del pueblo que sufre, pues no hay paz posible, porque no acudo en su ayuda. Yo le dijera a los mandatarios, abran los ojos. Ustedes están en las nubes, ¿no? Buenos escritorios de los ministerios, pero no conocen el dolor humano. Como se conoce en una parroquia pequeñita como esta, ¿no?, que cada rato golpea la puerta. Padrecito, mi comidita, no tengo para comer, no tengo para curar. Los budistas, los árabes, todos estos seres que predican o llegan a la divinidad a través de diferentes caminos, ¿son sus hermanos? Por supuesto. Todo hombre, decía un eslogan de la iglesia, creo que era en tiempo de Pío XII, todo hombre es mi hermano. Hoy día yo digo toda mujer, toda persona humana es mi hermano. Y el proyecto de Dios es crear, que haya un mundo en que vivamos como hermanos, un proyecto político, el de Dios.
y una pregunta estaría gravitando a manera de reflexión. ¿Estaremos pues atrapados y sin salida? Ya que ni las revoluciones, ni las guerras, ni la subversión armada han dado resultado para un cambio positivo de esta humanidad. ¿Acaso deberemos entonces probar con un cambio personal y positivo? Así las cosas, considero que la paz es un estado de conciencia a la vez que una actitud frente a la vida, la misma que sería una con capítulos de la historia, el cual nos enseña mucho y del que lastimosamente no hemos aprendido nada, como es el caso de un solo hombre, quien sin disparar un tiro liberó del yugo servil de los ingleses a una población de más de 50 millones de habitantes y consiguió su completa unión. Observando la total intolerancia en la que hoy se debate nuestra humanidad, nace una pregunta: ¿por qué? La historia de nuestra humanidad debería ser la principal fuente de acopio de experiencias para poder enmendar y corregir las actitudes en el ser humano que lo han llevado al caos. Así, hoy quisiéramos, para empezar este programa, hacer referencia a uno de esos capítulos donde la información y la historia no nos han permitido que los habitantes de este planeta se unan, pues esta unión sería un arma devastadora para sus protervos intereses, pues el gran negocio de estos manipuladores ha sido siempre el mantenernos separados con cualquier pretexto, y el sistema que han diseñado apunta exclusivamente a eso. De esta manera no podemos consolidar la paz. Los políticos, religiosos y militares graduados con honores y en las así consideradas mejores universidades del planeta no han podido seguir este ejemplo. ¿Será acaso que la necedad de los políticos, el fanatismo de los religiosos, la tosudez de los excéntricos del dinero, el odio de los racistas, la brutal inconsciencia de los armamentistas, sumados a la manipulación